Muy buenos días. Hoy vamos a trabajar con Word en tablas. ¿Qué es tabla? Tabla en Word es una herramienta que nos brinda de manera de poder organizar nuestra información en columnas y filas. Es muy práctica, muy útiles, donde nosotros podemos darle distintos formatos a nuestra información y darle un aspecto mucho más imponente, si se quiere, a la hora de una presentación, a la hora de presentar un trabajo. Pero la forma más práctica de comprender el trabajo en tabla es verla sobre un ejercicio. Y a eso vamos. Para poder trabajar en tablas tenemos que ir a insertar en el apartado tabla. Ahí nos da todas las opciones para poder insertar una tabla. Lo primero que tenemos es poner tablas que ya están configuradas, es decir, si nosotros los ponemos en todos estos apartados que nos va dando Word con modelos de tablas en blanco ya diseñadas, fíjense que podemos agregar un número de columnas y un número de fila que ya lo tiene establecido. Esto es hasta un total de, fíjense que tenemos 10 columnas y tenemos 8 filas. Otra manera de poder poner también una tabla es a través de insertar tabla. Aquí nos presenta una ventana donde nos permite poner el número de columnas y el número de fila. Suponiendo que el número de columna, vamos a suponer que tenemos 6 columnas y tenemos un número de 11 filas, y nos quedaría de esta manera la tabla. Aquí nosotros podemos empezar a trabajar sobre nuestra información. Pero también tenemos otra manera de insertar tabla, y que era dibujar tabla. Este dibujar tabla nos permite a nosotros poder empezar una tabla desde cero. Es decir, armarla sin tener nada diseñado previamente ni cantidad. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo extendemos de esta manera y ya estamos construyendo una celda. A esta celda, si nosotros nos vamos, siempre, si se fijan acá arriba donde dice dibujar, tenemos dibujar tabla y tenemos borrador. Con el dibujar tabla nosotros podemos agarrar y hacerles compartimentos, y entonces estaríamos dividiendo la celda en 3 partes. Vamos a suponer que en vez de 3 eran 2, entonces vamos al borrador, nos da una especie de goma, los ponemos sobre el borde que queremos borrar y automáticamente nos estaría borrando y dejándonos con dos celdas. ¿Podemos seguir agregándole? Podemos seguir agregándole. Es decir, yo puedo agarrar y poner otra celda más, y a esa celda también poder ponerle la cantidad de compartimentos a través de dibujar tabla que nosotros querramos. Una vez que aparece el lápiz, nosotros podemos agarrar y pasar de un lado a otro y separar las dos. Es decir, que con esta herramienta nosotros podemos agarrar y podemos dibujar el modelo de tabla que nosotros querramos. Las tablas con fíjense que acá nos da un nodo con una estrella de 4 puntas. Entonces, de ahí se selecciona toda la tabla. Si nosotros agarramos el back, es decir, el que borra su lugar hacia atrás, directamente la eliminamos. Otra manera que tenemos de insertar tablas es
son las tablas rápidas. Las tablas rápidas no son otra cosa más que ejemplos prediseñados, por ejemplo, calendarios, distintos tipos de calendarios con distintos formatos o distintos tipos de estilos que nosotros podemos aplicarle a nuestra tabla. Depende si nos interesa este tipo de diseño. Nosotros podríamos agregar tanto una tabla de esta manera como también poder, si queremos agregar un calendario a nuestro trabajo, estaríamos incluyendo también un calendario. Esas son las maneras que nos están ofreciendo a la hora de poder insertar tablas. Ahora, nosotros también tenemos distintas herramientas que nos permiten modificar la tabla. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos y seleccionar, por ejemplo, toda la fila, y le podemos decir que me combine toda esta celda para que sea una sola. Vamos a la parte de combinar y acá agarramos y combinamos para que sea una sola. Vamos a suponer que esto lo queremos hacer, pero que en vez de que esté en 6 columnas, que esté dividida solamente en 3 columnas. Para ello lo seleccionamos, vamos a dividir celdas y acá en esta ventana que nos aparece, agarramos y le ponemos la cantidad de columnas que nosotros queremos y la cantidad de filas si queremos que nosotros queremos dividirlo. Pero vamos a hacer que solamente nos agarre y nos divida en tres columnas. Y de esa manera nos quedarían esa tabla así expuesta. Es decir, con una cabecera, por ejemplo, podríamos decirlo de esa manera, con 3 columnas y el resto en 6 columnas. Ahora, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos dividir esto en dos tablas? Para eso, en el mismo apartado nos da la opción de dividir tabla. Es decir, que si nosotros apretamos acá, automáticamente nos lo dividiría en 2 tablas. Para poder hacer lo que teníamos anteriormente, nos vamos a dividir celda, nos vamos y le decimos que lo divida pero en 3 celdas. Y fíjense que acá hay un ítem que dice combinar celda antes de dividir. Quiere decir que el proceso va a ser combinar toda esta celda como una sola y dividirla en 3. De esa manera nos quedaría ya dividido en 3 columnas y nos quedarían 2 tablas prácticamente iguales. Nosotros vemos por ahí que tenemos distintos modelos de tabla, es decir, con cuadros de colores, con apartado. Para eso, nosotros, por ejemplo, vamos a seleccionar esta tabla, nos vamos a ir a diseño y acá en diseño tenemos lo que son los estilos de las tablas. Estos estilos nos permite a nosotros elegir uno. Por ejemplo, elegimos acá, vemos que nos queda la tabla con ese trabajo. Seleccionamos y elegimos este y nos quedaría con este formato. Es decir, son formatos ya diseñados que nos permite ubicarnos a la hora de elegir un estilo de celdas. Podemos elegir para nuestro trabajo el estilo de celda que nosotros querramos. Ve que es casi imperceptible, pero sí tiene todas las divisiones en colores mucho más estilo sombra, estilo agua, que se notan pero ya muy poco.
Nosotros agarramos pero vamos a suponer que a este estilo se lo queremos dar nosotros por cuenta propia. Entonces, para poder hacer el que tenemos arriba, pero en vez de que sea uno, que sean tres, es decir, tal como está, pero como con los colores que están arriba. Entonces, vamos a seleccionar, pero yo quiero seleccionar toda la fila. Para eso me voy acá arriba a tabla, me voy a seleccionar, por ejemplo, fila. Ve que me da la opción para seleccionar celdas, columnas, filas o tabla. Vamos a seleccionar la fila. Esta fila ya se seleccionó toda. Para eso vamos a ir a diseño, vamos a ir a bordes. Y la última opción es bordes y sombreados. Si nosotros vamos y elegimos el apartado sombreado, tenemos la posibilidad de elegir acá, por ejemplo, un relleno y le elegimos un color. Por ejemplo, el color azul. Lo aplicamos, es decir, aceptar, y nos estaría quedando ese color azul. Vamos a seleccionar nuevamente toda la fila y vamos a volver a bordes y sombreados y nos agarramos, por ejemplo, primero le quitamos el borde intermedio, le elegimos un color, el color celeste, vamos a hacerlo un poquito más grueso y colocamos. Y al aceptar nos está quedando la división de color celeste. Nosotros acá tenemos, bueno, celda por medio y entonces seleccionamos, vamos a diseño, bordes y sombreados. Primero le quitamos el borde, elegimos el color celeste, elegimos el bordecito que nosotros queríamos y se lo colocamos y nos queda color celeste. Vamos ahí. Ahora para el sombreado va a ser de un color distinto al que teníamos en la cabecera y se ha puesto de esta manera. Eso mismo lo vamos a repetir en la otra celda, es decir, ir al diseño, ir a bordes, ir a este lugar, le sacamos el borde, le colocamos un celeste, le aplicamos, vamos a bordes y sombreados, quitamos la línea para que tome el celeste, con ese se lo aplicamos, vamos a sombreado, elegimos el sombreado que habíamos elegido anteriormente y lo aceptamos. De la misma manera con el que nos resta, siempre con la misma temática, sombreado, el color que nosotros queríamos, aceptar y nos queda. Ahora nos queda a nosotros agarrar y cambiar solamente. Cambiamos estos bordes por uno celeste, lo aplicamos y le damos a aceptar. Y nos estaría quedando, tendríamos que fijarnos bien los colores, pero estaría quedando dándole un estilo de la misma manera que lo hicieron en forma automática. Así que de esa manera se pueden trabajar
Bueno, los bordes como Word nos da automáticamente. Ahora, si nosotros seleccionamos una tabla y vamos a propiedades, aquí nosotros podemos agarrar y podemos, por ejemplo, alinear lo que es la información que tenga esa tabla. Por ejemplo, centrar tanto las filas, las columnas, o trabajar en el centrado dentro de esa celda. Por lo tanto, si nosotros ponemos un contenido, ese contenido va a estar centrado en la celda. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver de qué manera yo, por ejemplo, si yo este texto lo quisiera tener, en vez de horizontal, lo quisiera tener de forma vertical, botón derecho, dirección del texto, y lo coloco en forma vertical. Fíjense que puede ser que comience desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo. Y de esa manera nos estaría quedando a nosotros el texto en forma vertical. Resulta que no ingresa, es decir, todo. Podemos agrandar la celda, podemos agarrar y posicionarlo sobre la línea y estirar para que ingrese. Si nosotros quisiéramos poner todas las mañanas, podríamos agarrar y hacer que se autoajuste al contenido que tenga. Fíjense que como las únicas dos celdas que tenían contenido era esta en forma vertical y esta en forma horizontal, el resto me dio el valor mínimo, es decir, el valor de una sola letra o un solo carácter. El resto sí lo modificó al ancho del contenido, es decir, de la cantidad de información que tenga. También podemos agarrar y autoajustar a la ventana, es decir, al ancho de la hoja, en este caso. Y entonces estaría dividiendo en los márgenes de la hoja. Si ustedes se fijan, si salen directamente de la tabla, van a ver que se ajustó a lo que son los márgenes de la hoja. Y nos queda que esto lo podemos fijar como ancho fijo y de ahí no se puede volver a modificar. Bien, dejaremos por acá porque se nos está haciendo un poco largo el video. Espero que hasta el momento le haya gustado y nos encontramos en un próximo video. Muchísimas gracias.